Buenas tardes, mi nombre es Jorge Abraham Alonso Pérez, mi matrícula es 1942-660 y en este video voy a explicar la tarea 9 de la materia electrónica de potencia. Tiene como nombre control de potencia en corriente alterna y nos pide realizar el siguiente circuito y calcular el valor de todas sus resistencias. Entonces, la primera etapa que vamos a resolver es la etapa de control. Vamos a resolver para la resistencia 1, 2, 3, 4 y 5. Esto lo vamos a hacer por medio de MATCAD, que es un software de matemáticas simbólicas. Y aquí tenemos planteado el problema. Y aquí tenemos el diagrama que vamos a realizar. Después, aquí tenemos el diagrama del circuito en Multisim, que es un software para poder simular circuitos electrónicos. Pero para este paso vamos a ver primero nuestro análisis. Entonces, tenemos que para nuestra alimentación principal va a ser una fuente de 5 volts de corriente directa, y para resolver la etapa de control nos pide calcular el valor de la resistencia 1, considerando que el voltaje de referencia es de 2.5 volts y que la resistencia dependiente de la luz tiene una resistencia de 50 kilo ohms en la luz y en la oscuridad de 20 mega ohms. Entonces realizamos nuestro circuito y establecemos que el valor mínimo que puede alcanzar nuestro LDR es de 0.238 volts o 238 milivolts, y el máximo es de 4.7 volts, perdón. Y este es 238 volts, 238 milivolts. Después, para el cálculo del voltaje de referencia, es este que tenemos aquí. Este voltaje siempre se va a estar de forma presente y por eso lleva el voltaje de referencia. Entonces, nuestro voltaje de referencia va a ser un medio del voltaje en corriente continua, ya que este va a ser la mitad de nuestro potenciómetro que tenemos aquí. Entonces, si se establece que está la mitad, pues la mitad por el divisor de voltaje, en una parte vamos a tener 2.5 y 2.5 para tener la suma de voltajes de 5 volts. Después, para la resistencia 3, que es la del diodo, de nuestro MOC, vamos a establecer las condiciones iniciales, que es la corriente forward, es la corriente nominal a la que va a trabajar nuestro diodo, y el voltaje forward, que es con el que trabaja nuestro diodo. Entonces, establecemos que la corriente con la que va a trabajar es de 30 miliamperes y el voltaje es de 1.2 volts. Entonces hacemos la ley de voltajes de Kirchhoff, estableciendo que el voltaje de corriente continua, que es la alimentación, va a ser igual a la caída de voltaje del diodo más la caída de voltaje de la resistencia. Entonces despejamos nuestra resistencia, nos va a dar un valor de 126, entonces se va a tomar el valor de 120 ohms. Después, esta etapa olvidé ponerla en el cálculo, pero para calcular la resistencia 4 y la resistencia 5 utilizamos un divisor de voltaje y hacemos que las dos tengan el mismo valor para que podamos tener el mismo voltaje en cada una. Entonces, lo siguiente es la etapa de potencia, que aquí tenemos las condiciones iniciales de nuestro equipo que vamos a utilizar. Estos son los valores de los parámetros de nuestros componentes, y establecemos nuestras ecuaciones
para la resistencia 7 es igual a V GT sobre la corriente en la resistencia 7, que en la corriente de la resistencia 7, se desea que tengamos un valor de 1 miliamperio. Después, para la resistencia 6, hacemos una diferencia de voltajes, el voltaje en T1 menos el voltaje en T1C1 y menos el voltaje de G, subíndice G, todo esto sobre la corriente I sub G más la corriente de la resistencia 7 y nos da un total de 108 ohms, que lo vamos a tomar como un valor de 100 ohms. Después, en los resultados, en los resultados aquí ya establecemos todos los valores de las resistencias que previamente calculamos y como conclusiones podemos concluir que la gran mayoría de las resistencias las podemos calcular con la ley de voltajes de Kirchhoff, solo con el conocimiento de los parámetros iniciales de los componentes que se desean manejar. Entonces aquí podemos pues también concluir que mucho se utiliza la regla del divisor de voltajes, que con esto nada más se hace uso de la función de transferencia, que solamente se despeja el voltaje de salida y todo se queda en función de las resistencias y del voltaje de entrada. Entonces ahora procedemos a la simulación. Aquí ya tenemos el circuito armado y una vez que lo ejecutamos vemos que este foco tiene que encenderse y apagar. El foco se enciende y apaga cuando nuestra fotoresistencia está en un valor, casi no tiene resistencia, y pues deja pasar la corriente como se plantea en el problema. Entonces cuando se tiene el valor máximo, que es 20 megaohms, deja de fluir la resistencia y por aquí pasa corriente negativa y eso hace que no se active el sistema. Entonces, para poder armar este circuito se hizo uso de una fuente de alimentación. Para esto nada más selecciona la opción de fuentes y nos saldrá la opción de DC Power. Entonces ya se selecciona y modificamos los valores. Entonces yo lo modifiqué como un valor de 5 y tomé 2 para poder tener el voltaje de referencia, el voltaje positivo y uno negativo. Entonces ya con dos fuentes se puede suministrar voltaje positivo hacia una terminal de nuestro amplificador operacional 741 y voltaje negativo a la terminal negativa. Y pues ya con esto mismo también se puede tomar el voltaje de corriente continua que se va a utilizar en este sistema. Entonces para nuestra resistencia, la resistencia 1, nada más se seleccionó en la sección de los básicos y en este caso pues es una resistencia normal. Entonces nada más se selecciona aquí en resistor y se escoge un valor de 1 megaohm. Y para nuestro potenciómetro, que va a sustituir al LDR, que este se sustituye porque no se puede utilizar un LDR como tal, ya que ese cambia su valor dependiendo de una variable física y no se tiene a su disponibilidad en el multisim. Entonces se va a seleccionar un potenciómetro de 20 megas. Se toma uno de cualquier valor y nada más se le cambian los valores. Aquí en valor
de la unidad, 20 megas, que es 20 por 10 a la 6. Lo mismo para la resistencia 2. Aquí nada más se modifica para que esté al 50% y tengamos un valor de referencia de 2.5 volts. Agregamos una tierra que igual está en las fuentes. Aquí seleccionamos el que dice ground y ya lo tenemos aquí. Después, para el amplificador, aquí en amplificadores operacionales le hacemos clic y aquí ya lo tenía seleccionado y tomamos el 741. Para el diodo utilizamos el 1N3600. Aquí nos vamos a diodos y en diodos aquí ya lo tenía seleccionado, 1N3600, y ya se lo conectamos. Y para poner nuestro transistor, aquí vamos a nuestra carpeta de transistores y lo seleccionamos. Aquí ya lo tenía guardado y ya. Entonces lo siguiente era poder dar de alta el MOC. Aquí ya lo di de alta, pero se puede hacer desde esta opción. Aquí es Component Wizard. Aquí seleccionamos el nombre del componente. Es el MOC. MOC 3052. 3052. Aquí ponemos las funciones. Aquí se deben de poner las funciones, que son los valores que nos proporcionan aquí. Aquí en esta hoja se nos proporcionan los valores para nuestro MOC que vamos a utilizar. Ok, bueno, me fijé en el detalle, hice un pequeño corte porque me fijé en el detalle que no era en este documento, sino en la hoja de datos del MOC. Es aquí. Estos datos se seleccionan y se copian aquí. Entonces le damos a la opción de solamente la simulación. Número de pines son 8 pines. Siguiente. Y nos da la opción de seleccionar desde la base de datos o cargar desde el archivo. Nosotros vamos a cargar desde el archivo y ahora vamos a explicar cómo seleccionar desde el archivo. Entonces, desde la página oficial de Vishay nos puede proporcionar este archivo. Entonces aquí nada más le introducimos el componente, en este caso es el VOM3052, y nos va a salir la hoja de datos de este componente. Esta es esta hoja de datos, y aquí tenemos el modelo, que este es el que nos va a servir. Entonces le damos clic y nos va a descargar el modelo en PSpice. Ok, aquí ya lo vemos que ya lo tenemos descargado. Yo le voy a dar a cancelar porque ya lo tengo. Y aquí damos a descargas. Le damos a descomprimimos el archivo. Aquí en
para que nos deje ver todos los archivos, seleccionamos el que vamos a utilizar, que es el 3052, abrir, sí, y siguiente. Pero nos va a marcar un pequeño error, que ese viene siendo este de aquí, el primer punto ends, lo cortamos y lo pegamos aquí, y a ver si ya nos va a dejar. Entonces aquí nos dice que el pin 1 va a ser el ánodo, después el cátodo, y después estas van a ser las salidas para nuestras resistencias. Damos en siguiente, y aquí podemos seleccionar dónde lo podemos guardar, ¿sí? En la base de datos de este mismo programa o la base de datos del usuario. En este caso, la del usuario, aquí yo lo guardé en misceláneos y en opto. Aquí en misceláneos hice una nueva carpeta donde ya tengo el archivo. Entonces ya no lo voy a volver a agregar, pero voy a explicar cómo lo puede seleccionar. En este caso es User Database, y aquí en opto, aquí ya lo di de alta, y aquí ya lo puedo manejar a mi gusto. Entonces, como ya lo tengo aquí, ya no lo necesito. Y para nuestro triac, este es un triac ideal, por lo que nos iremos a la parte de power, y en switches nos va a salir el triac ideal. Después seleccionamos la bombilla, que igual vamos a indicadores y en lamp. En este caso es la de 28 volts a 7,5 watts. Y después para nuestro transformador nos vamos a básicos, transformador, y aquí seleccionamos este de aquí, que es de los primeros, y lo modificamos para que tenga en el primario 127 y en el secundario 5, y en el primero del secundario 5, y en el bobinado del segundo 5. Damos OK y seleccionamos el fusible, que el fusible se encuentra aquí en la sección de power, y tomamos el de 10 amperes. Ya por último tomamos una fuente de alimentación de corriente alterna, aquí está en source, y aquí tomamos de AC power. Entonces lo tomamos y modificamos sus valores. Aquí 220 volts y 50 Hz. Ya una vez que tengamos armado nuestro circuito, lo ejecutamos. Y vemos que al máximo no se enciende nuestra bombilla, y que al mínimo ya empieza a activarse. Y bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.